Serie número 6, el ejercicio espiritual, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 18. Amados hermanos y amadas hermanas, es muy importante que nosotros veamos la importancia del ejercicio espiritual. Nosotros ya hablamos sobre ejercitar los sentidos espirituales. Ahora, nosotros estamos hablando sobre ejercitar en la piedad. Y cuando nosotros trazamos un paralelo entre el ejercicio físico y el ejercicio espiritual, nosotros podemos comprender mejor cuál es el significado y la razón del ejercicio. Digamos, usted mira para un peso, digamos, de 30 kilos. Usted mira y dice, yo no consigo levantar ese peso. Mas preste atención. Usted en su cuerpo, usted tiene los músculos. No es que usted no tenga músculos, usted tiene músculos. Lo que es necesario ahora es usted ejercitar estos músculos para que esos músculos se desarrollen. Usted comienza a trabajar con pesos, primeramente de medio kilo, después de 1 kilo, después de 2 kilos, después de 5 kilos. Después usted levanta un peso de 10 kilos, y después levanta de 20, después levanta de 30. ¿Está viendo? El músculo está en usted. Lo que usted necesita hacer es aprender a usar ese músculo, a ejercitar ese músculo. Esa es la visión del ejercicio físico. Y nosotros en la vida espiritual, muchas veces, nosotros nos consideramos débiles. Yo no consigo, yo no tengo fuerza, mas preste atención. Usted tiene el Espíritu y el Señor habita en su Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos hacer es ejercitar nuestro espíritu, aprender a vivir por medio de ese Cristo que ya habita en nosotros. Nosotros ya vimos que el ejercicio de la piedad es el ejercicio de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestro espíritu y al ejercitar nuestro espíritu, Cristo entonces se manifiesta en nuestra vida diaria. Nosotros nos ejercitamos nuestro espíritu para vivir a Cristo. Es algo muy importante. Nosotros tocar en la realidad de que Cristo vive en nosotros. Eso no es una doctrina, no es una teoría, es una realidad. Por eso yo quiero compartir algunos versículos que muestran ese hecho. Si nosotros tocamos el hecho de que Cristo vive en nosotros, nosotros no nos quedaremos más lamentando y hablando, yo no tengo fuerza, yo no consigo, y etcétera, etcétera. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Esa palabra de Dios en Gálatas 2:20 nos dicen, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en usted, amado hermano, amada hermana. Y en 1 Corintios 6:17 nos es dicho lo siguiente,
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted tiene el espíritu. Y otro punto que necesitamos ver, Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted tiene el Espíritu y el Señor es el Espíritu, y aquel que se une al Espíritu del Señor es un espíritu con Él. Ahora, si yo estoy unido al Señor, ¿cómo yo voy a hablar que no tengo eso? ¿Cómo yo puedo hablar eso? Es que el asunto es que yo aún no he aprendido a vivir en el Espíritu. Porque si yo aprendo a vivir en el Espíritu, mi espíritu es unido al Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Está viendo la importancia de nosotros ejercitar nuestro espíritu para que podamos vivir por el Espíritu? Y todavía más, en Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11, nos dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este versículo dice: el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El versículo dice que Cristo está en nosotros. Y el versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire esto. Estos versículos 9 al 11 hablan de un espíritu que habita en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de aquel que lo resucitó a Jesús de entre los muertos. Son varios aspectos y este Espíritu opera en nosotros. Entonces, cuando estamos en el Espíritu, podemos vivir a Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amados hermanos y amadas hermanas, necesitamos tocar en ese hecho de que Cristo habita en mí y en mi espíritu. Por eso, al ejercitar mi espíritu, yo aprendo a vivir en el espíritu. Y Cristo es manifestado en mí. Dios es manifestado en mí. Gloria a Dios.